Una de las mecánicas más llamativas en la trilogía original de Crash Bandicoot, y por extensión en su remake, es la doble función de las gemas. No solo hacen cosas como habilitar los endings verdaderos de los juegos, o el alternativo en el 1, cuando las juntas todas, sino que las de colores te dan acceso a otras porciones de ciertos niveles y así poder romper sus cajas restantes y lograr con ello llevarte la gema común al final de ellos. En este video te voy a mostrar cómo conseguirlas en los 3 juegos, así como dónde están las plataformas correspondientes a sus colores que se volverán sólidas tras obtenerlas. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Antes de empezar te recuerdo que en el primer juego, para conseguir la gema de un nivel debes completarlo rompiendo todas las cajas sin utilizar checkpoints. Podés perder todas las vidas que quieras hasta el primer checkpoint, pero una vez que lo actives, y deberás hacerlo pues el checkpoint también entra en el contador de cajas, si morís deberás salir del nivel y reentrar para intentarlo de nuevo. Si bien esto fue cambiado en el remake, solo pasó con las gemas comunes, y la regla sigue en efecto para los niveles que contengan una gema de color. Así que sea que estés jugando el original o el remake, esta miniguía te será útil. Pero igualmente necesitarás bastante paciencia al ir en busca de las gemas de colores del primer Crash Bandicoot. Sin más preámbulos, arrancamos con las 6 de la primera entrega. Sí, 6, pues a partir del 2 son 5. En este juego no hay mayores vueltas, pasa a la siguiente lista de niveles cumpliendo el parámetro que dije anteriormente y las gemas son tuyas. La verde está en The Lost City y sirve para habilitar las plataformas presentes en los niveles Jungle Rollers y Castle Machinery. La naranja está en Generator Room y activa las plataformas en Upstream. La azul está en Toxic Waste y habilita las plataformas en Rolling Stones, Cortex Power y Shaws of Darkness. La roja está en Slippery Climb y activa las plataformas presentes en Native Fortress y Road to Nowhere. La amarilla está en The Lab y sirve para activar las plataformas en Lights Out y The Great Gate. Finalmente la violeta está en Lights Out y habilita la plataforma al final de Boulder Dash. Ojo con esta, completa primero The Lab, pues la violeta es la única que requiere de otra gema de color, en este caso la amarilla, para poder obtenerla. Por cierto, no sé cuánta gente necesite este dato, pero en la versión NTSC-J del juego, o sea la japonesa, la gema verde se encuentra en Hog Wild, mientras que es la roja la que te espera al final de The Lost City. No hay diferencias en las plataformas, que estas se activan entre regiones. Pasemos directamente al segundo juego, Cortex Strikes Back. A partir de esta entrega, las gemas de colores pasan a ser 5 y aunque se remueve completamente la obligatoriedad de pasar los niveles que las contienen sin utilizar checkpoints, conseguirlas requiere un pequeño giro de tuerca acompañado de unas pistas visuales. Comenzando con la gema azul, esta se encuentra en el primer nivel de todo el juego, Turtle Woods. Primero, su pista. Es el único nivel que al retirar su gema común por romper todas las cajas, continúa mostrando el holograma con el contador. Ni hablar de los números que muestra, N de 0. Aunque el instinto te lleve a lo contrario, debes pasar el nivel sin romper ninguna caja, incluidos los checkpoints. Esto conlleva dos cosas, pasarlo sin morir y jugarlo 2 veces, pues aún debes conseguir la gema común por romper, como siempre, todas las cajas del nivel. Lo bueno es que puedes evitar completamente la porción subterránea y el bonus. En cuanto a dificultades, solo ten en cuenta esta parte donde aparece un muro de cajas. Apuntala a la rebotina, yo les digo así, para pasar sin romper ninguna. Una vez pasado este punto, el resto del nivel es una brisa. Esta gema habilita la plataforma de su mismo color en el nivel Hang 8. La gema roja es, a mi juicio, la más compleja. No decimos difícil porque técnicamente ninguna lo es, al menos en lo que a las de colores respecta. Como tal, se encuentra en Snow Go. De hecho, muchos en algún momento la hemos visto ahí arriba flotando tan cerca y tan lejos, como dice el dicho, y nos preguntamos cómo demonios llegó hasta ahí arriba. Resulta que en Crash Bandicoot 2 existen unos pocos niveles con más de un acceso. Snow Go es uno de ellos y su acceso secreto está en Air Crash. Una plataforma ahí en un costadito sin más y unas cajas que muy convenientemente forman un camino hacia ella. Esa es nuestra pista. Hay que usar las cajas para llegar a esa plataforma solitaria, pues al hacer contacto con ella seremos transportados a un piso secreto con 5 portales extra. Cada uno de ellos será habilitado al resolver un puzzle al que están vinculados. Como podemos observar, y al igual que el resto de los portales normales, tiene el número del nivel al que pertenece así como su nombre. No hay mucho más, atravesa el portal, inicia el nivel desde esta ubicación alternativa y, tras conseguir la gema, termina el nivel normalmente. El camino hacia la gema roja tiene muchos obstáculos que hay que esquivar, pero también posee 2 máscaras Aku Aku. Puedes usarlas de escudo, pero si logras entrar con doble protección, tenés la posibilidad de hacer de la mitad del viaje un paseo por el parque. Con esta gema en mano ya podés hacer uso de la plataforma roja en el nivel de la misma temática, Snow Bees. La gema verde está en el nivel de Eel Deal. Las cajas de nitro son un obstáculo a evitar durante todo el nivel hasta dar con el switch verde al final del mismo que sirve para reventarlas todas juntas y añadirlas al contador. Ahora bien,
¿qué sentido tiene un obstáculo que no obstaculiza precisamente al no haber nada de valor del otro lado? Pues resulta que esa puerta es una ilusión. Del otro lado hay un largo camino con aún más nitros y agua electrificada, cuyo final es el lugar de espera de la gema verde. Paciencia o invencibilidad con un triple Aku Aku, vos elegís. Conseguir esta gema volverá sólida la plataforma presente en el nivel llamado Ruination. La gema amarilla está en Plant Food y es por lejos la más fácil. Bueno, no sé si fácil es la palabra, pero sí la más divertida o al menos la de menor complejidad. Su pista es bastante obvia ya que literalmente tenés un timer ocupando todo el extremo inferior derecho de la pantalla que no te dice otra cosa más que lo que tu instinto te dicta al verlo. Debes superar el nivel antes de que acabe el tiempo. Comparte objetivo con el nivel del mismo arquetipo llamado Hang 8, así que te recomiendo no activar checkpoints ya que debes lograrlo sin morir. Cuidado, aunque el nivel está diseñado para poder eliminar las plantas carnívoras de esta parte que ves en pantalla para luego pasar pacíficamente, es imposible que te alcance el tiempo para ir y venir durante tu intento por la gema amarilla. Debes tener al menos una Aku Aku para soportar el ataque de la pareja de plantas y continuar tu camino hasta el final del nivel. Y no serán tu única ni tu última preocupación, así que te recomiendo llevar doble protección a este punto del reto. Una vez que esta gema esté en tu poder, podrás usar la plataforma del mismo color en Sooner or Later. La quinta y última gema, la violeta, está en Behaving. En serio, una escalera de nitros que no solo no es ningún obstáculo pues tengo un camino limpio justo a su lado, sino que además no me lleva a ningún sitio. Pues tal y como pasó con los nitros sospechosos de la gema verde, esta también es una ilusión y al tocar la parte más alta de la escalera nos transportarán a una zona secreta del nivel. Esta gema puede ser tan fácil o tan difícil como quieras, literalmente, pues nunca validaron, tal vez a propósito, que al morir pierdas los ítems clave que pudieras tener. Así que tenés dos opciones: tomar la gema y esquivar las 14 millones de balas que disparan los cazadores todo el tiempo junto a los demás enemigos del camino secreto, o tomar la gema y lanzarte al vacío para luego terminar el nivel normalmente. La gema violeta tiene la particularidad de ser la única complementaria, digamos, pues no activa ninguna plataforma de acceso a otras zonas dentro de un nivel como hacen las otras, sino que trabaja junto a estas dentro del último nivel del juego, Spaced Out. Se trata de uno de los niveles del juego que contiene dos gemas comunes en lugar de una, y la extra suele estar dentro de un camino alternativo. En este caso, dicho camino está compuesto por varios segmentos y debemos transportarnos por estos usando todas las plataformas de colores. Esto implica que para poder superar este camino alterno y adquirir su gema extra pertinente, debemos tener en nuestro poder todas las gemas de colores. Último juego de la trilogía, Crash Bandicoot Warped. En este juego debemos recuperar los mismos recursos del juego anterior, pero repartidos en el tiempo, por lo tanto las gemas de colores nuevamente son 5. Comenzando con la roja, esta se encuentra en Deep Trouble. A mediados del nivel veremos una caja contorno, pero ningún switch cercano que la solidifique. Esto es así porque literalmente este switch se encuentra al final del nivel al lado del portal. Por lo tanto, hay que llegar hasta este punto, activarlo y volver hasta donde estaba la caja contorno para darnos cuenta de que es un TNT. Basta con tocarlo para iniciar su contador y alterar la estructura con la explosión para poder pasar. A lo largo de este camino alternativo veremos no solo las cajas que nos faltaban, sino también la gema roja. Esta gema te permitirá acceder al camino alternativo dentro del nivel Boneyard. Las gemas violeta, azul y verde están en los niveles High Time, Tomb Raider y Flaming Passion respectivamente. Solo hay que llegar a sus plataformas de la muerte sin morir, de ahí su nombre, para que estas permanezcan sólidas y sobrevivir sus recorridos para obtener estas 3 gemas. ¿Recordá el truco del juego anterior? Una vez obtenida cualquiera de ellas, podés perder a propósito para volver con ellas en mano al último checkpoint y así llevarte en una sola pasada tanto las gemas de colores como la común por romper todas las cajas del nivel. Tranqui, en esos caminos no hay cajas, aunque sí te doy una pequeña advertencia sobre la gema verde. Su camino alternativo no tiene un portal al final, así que en lugar de usar ese truco, te recomiendo romper esta única caja que está a pocos metros de la plataforma de ida, pues es la única presente desde esta ubicación hasta el punto del camino principal al que te devolverá la plataforma de regreso. La gema violeta te da acceso a la cámara secreta de Tomb Time, la azul activa la plataforma de Sphinxinator y la verde la de Gone Tomorrow. Por último tenemos la gema amarilla. Técnicamente esta gema está primera en la lista y, de hecho, si prestaste algo de atención extra mientras pasaste por Hangem High, pudiste verla a la distancia. Resulta que, tal y como pasó con algunos niveles del juego anterior, para llegar a esta gema hay que entrar a este mismo nivel desde un portal secundario. Esta vez no se trata de resolver puzzles, sino de ser veloces, pues cada 5 reliquias, obtenidas al llegar al final de un nivel dentro de un tiempo límite, activaremos un portal nuevo en una habitación extra a la que se accede desde una plataforma ubicada en el centro de la zona de portales. Puede ser de cualquier material, zafiro, oro o platino. Con 10 reliquias activamos el que nos interesa.
Nuevamente no hay mucho más. Saltas al portal, superas este camino extra, das con la gema amarilla y la propia plataforma del final te llevará al camino principal a pocos metros del portal de salida. Esta gema activa la plataforma amarilla dentro del nivel Dynamite. Y similar a como pasó en el juego anterior, necesitarás todas las gemas para superar el segmento multicolor perteneciente al nivel llamado Bug Light. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!